programa de hoy, presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos pide rezar por víctimas tras tiroteo en escuela de California. Obispos mexicanos piden al gobierno acoger a migrantes, igual como se acogió a Evo Morales. El Papa y líder islámico Al-Tayeb se vuelven a encontrar para tratar los progresos hacia la paz. Bienvenidos a WTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y empezamos esta semana con toda la fuerza, con todas las noticias de la Iglesia Católica. Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos esta primera edición de la semana contándoles que tras el trágico tiroteo ocurrido en una escuela de California, el nuevo presidente de Obispos de Estados Unidos pidió rezar por las víctimas. El nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, pidió a los fieles unirse en oración por las víctimas que dejó un tiroteo en una escuela de secundaria al norte de Los Ángeles. Y es que el pasado jueves 14 de noviembre, un estudiante de 16 años disparó a 5 compañeros de clase y luego a sí mismo en el colegio Saugus en Santa Clarita, California, dejando a 2 personas fallecidas, uno de ellos un adolescente de 14 años. Según informaron las autoridades, el atacante terminó en una condición crítica por la herida en la cabeza y se encuentra bajo custodia en un hospital local. En aproximadamente 16 segundos terminó todo y el arma no se mostró antes de eso, así que desde el momento en que sacó la pistola de su mochila hasta el momento en que estuvo en el suelo con una herida de bala en su cabeza fueron unos 16 segundos. Ante este suceso, Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles, pidió que Dios consuele a las víctimas. Además, alentó a rezar por los jóvenes y la escuela afectada, así como por los que respondieron de manera inmediata a la emergencia. Por otro lado, en la noche del mismo día de la tragedia, se llevó a cabo una vigilia en una iglesia a las afueras de Los Ángeles para recordar a los jóvenes fallecidos. Cabe indicar que los investigadores registraron la casa del atacante de 16 años con el fin de encontrar una explicación. De acuerdo a las autoridades, el adolescente habría actuado solo, ya que según informó el FBI, no habría indicios de que estuviera afiliado a un grupo o ideología. Nos unimos en oración por todas las personas víctimas de este tiroteo y por todos los afectados. Esperamos que en Estados Unidos pueda acabarse con este tipo de asesinatos múltiples y rezamos para que en el corazón de las personas se siembre la paz, la esperanza, la reconciliación y que el odio, el rencor, el sinsentido pueda acabarse. En otras noticias, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió al gobierno de Manuel López Obrador acoger a los migrantes igual como acogieron a Evo Morales. Veamos. Hace unos días, en el marco de la reciente asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los prelados pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tenga hacia los migrantes una similar actitud de acogida como la tuvo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien otorgó un asilo político. En conferencia de prensa, el secretario general del Episcopado, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, indicó que hacen este llamado debido a la elevada sensibilidad de la Iglesia Católica entre religiosos, obispos y sacerdotes por aquellos hermanos migrantes centroamericanos y extracontinentales. Asimismo, afirmó que no es la primera vez que hacen este pedido, sino que lo reiteran cada vez que se reúnen con las distintas autoridades gubernamentales. Precisamente en agosto de este año, la Iglesia en México denunció que la Guardia Nacional creada por López Obrador se ha convertido en un muro humano para los migrantes que buscan cruzar el país rumbo a Estados Unidos. Por otro lado, cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, el gobierno de México envió un avión a Evo Morales para asegurar un traslado seguro al expresidente, luego de argumentar que su renuncia es producto de un golpe de Estado propiciado por los militares bolivianos. El sábado 16 de noviembre, la ciudad de La Habana, en Cuba, celebró sus 500 años de fundación y en este contexto el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo habanero. Escuchemos. Dificultades en la vida va a haber siempre. Los pueblos tendrán dificultades, pero esa unidad de un pueblo unido en la caridad,
en la esperanza de andar adelante, eso ayuda a que el pueblo crezca fuerte. Pido al Señor que estos pilares de fe, caridad y esperanza que los sostienen, así como la alegría que los caracteriza, se renueven y acrecienten en este tiempo de gracia jubilar. Y que Jesús los bendiga, bendiga a todo el pueblo cubano, a quien yo recuerdo con cariño cuando los visité. Qué pueblo grande. Y que la Virgen, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, los cuide. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. Celebramos con todos nuestros hermanos cubanos estos 500 años de fundación de la ciudad de La Habana y esperamos que se cumpla lo que el Papa Francisco les desea, que puedan trabajar unidos, ayudarse entre ellos, para que así puedan encontrar esa libertad tan anhelada, que es la libertad del corazón, que es una libertad que solo Dios les puede dar, el amor a Dios y el amor a los hermanos. Y hay que preguntarse, ¿qué inició hace 500 años con La Habana? Encontramos ahí la Santa Misa y eso nos da la clave más profunda de la identidad latinoamericana. Somos pueblos que en nuestras raíces encontramos al Señor Jesucristo y nuestra fe católica. Aunque puedan haber paréntesis ideológicos que atentan contra esa fe, ellos pasarán, como le decía San Juan Pablo II a los polacos cuando los visitó por primera vez. Tenemos raíces más profundas y más antiguas que la del régimen actual. Ahí hay que buscar nuestra verdadera identidad. Por supuesto también los latinoamericanos en nuestra fe católica. Por otro lado, el Santo Padre y una autoridad principal del Islam, el gran imán Al-Tayeb, se reunieron en el Vaticano para trazar los progresos hacia la paz. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano al gran imán Al-Tayeb, quien es un importante líder del Islam, para discutir sobre las últimas iniciativas que ayudarán a lograr los objetivos del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, un texto firmado por ambos líderes religiosos en febrero de este año. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, además de hablar sobre los últimos progresos adoptados por el Comité Superior para este acuerdo, se dialogó acerca de la protección de los menores en el mundo digital y del proyecto Casa de Abraham, un complejo que será edificado en Abu Dhabi para reunir al cristianismo, el islam y el judaísmo. En este contexto, el Santo Padre escuchó con atención los avances sobre dicha construcción y después se dio pase al intercambio de regalos, en el que el imán le obsequió al Papa Francisco una delicada figura con dibujos sobre la vida en el desierto egipcio, mientras que el pontífice le entregó al líder del Islam un grabado con la planta de la vid, la paloma y el olivo, junto a la frase «Sed mensajeros de paz». Y en una audiencia con miembros de asociaciones de derecho penal, el Papa Francisco pidió una justicia penal al servicio de las personas y la sociedad. En una audiencia realizada en el Palacio Apostólico del Vaticano, con los participantes del Congreso Mundial de Asociaciones Internacionales de Derecho Penal, el Papa Francisco pidió una justicia que esté al servicio de las personas y que busque reparar a la víctima del delito y no ajusticiar al delincuente. En su discurso, el pontífice señaló algunos abusos del poder sancionatorio que se dan en el derecho penal. En primer lugar, el Santo Padre se refirió al uso impropio de la prisión provisional y manifestó que la situación se ha agravado en algunas naciones y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente al 50% de la población carcelaria. En otro punto, según explicó el Papa, es importante que la comunidad jurídica defienda los criterios tradicionales para evitar que la demagogia punitiva degenere en un incentivo a la violencia o en un desproporcionado uso de la fuerza. Y agregó que estas son conductas inadmisibles en un Estado de Derecho. Por ese motivo, el Papa Francisco hizo un llamado a todos los involucrados en el derecho penal a actuar siempre con responsabilidad, teniendo presente que el desafío fundamental de este derecho es tutelar los bienes jurídicos de mayor importancia para la colectividad. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos contará cómo vivió el Papa la Jornada Mundial de los Pobres. Adelante, Miguel.
Hola Eddie, hola Isabel, saludos desde Roma. El pasado viernes el Papa Francisco sorprendió a los fieles y turistas que se encontraban en la plaza de San Pedro y se presentó en el centro médico ambulatorio ubicado junto a la columnata de Bernini con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró el domingo 17 de noviembre. El pontífice se presentó en el centro médico a las 4 de la tarde del viernes 15 de noviembre sin previo aviso, generando gran sorpresa entre las personas que se encontraban en la plaza y en el interior del ambulatorio. El Papa conversó durante algunos minutos con el personal médico y con algunas de las personas que en ese momento recibían atención médica. Luego rezó brevemente antes de dar por concluida la visita. Este centro ambulatorio instalado en la Plaza de San Pedro está dirigido de forma especial a los pobres, a las personas sin techo que de otro modo no tendrían posibilidad de acceder a atención médica. Entre los distintos servicios que ofrece está dermatología, cardiología, ginecología, oftalmología o podología. Precisamente en el contexto de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró el domingo 17 de noviembre, el Papa Francisco presidió la celebración de la misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fue la tercera ocasión en que la Iglesia Católica celebró esta Jornada Mundial instituida por el Papa Francisco. En ella participaron numerosas personas que se encuentran en situación de exclusión social junto con voluntarios de diferentes organizaciones sociales y caritativas. En su homilía, el pontífice recordó que los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Por eso, el sentido de la fe del pueblo de Dios los ha visto como los porteros del cielo. Ya desde ahora son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, porque nos revelan la riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo, y por la cual verdaderamente vale la pena vivir. Después de la misa, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco almorzó con 1.500 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. El almuerzo, que tuvo lugar en el Aula Pablo VI del Vaticano, consistió en lasaña, nuggets de pollo con crema de champiñones, postre y café. Además, el Papa Francisco dirigió un discurso a los presentes en el que agradeció las muchas iniciativas que se impulsan en Roma y en otras diócesis de Italia y del mundo en favor de los pobres y de los más necesitados. Esto es todo por el momento. Seguimos de cerca los preparativos del próximo viaje del Papa Francisco a Tailandia y Japón, que dará comienzo este miércoles 20 de noviembre. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Picheri. Gracias, Miguel. Nuestro Señor Jesucristo usa precisamente la imagen de un banquete al que nos dice debemos invitar a los que no pueden repagarnos, porque será entonces grande nuestra recompensa en el reino de los cielos. Una recompensa compartida que el cristiano vive justamente dándole un lugar preferencial a las personas que no pueden repagarle. Es el camino del Señor Jesús. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Francia aumentan los desacuerdos sobre el proyecto de reconstrucción de Notre Dame. Sebastián Piñera aborda con líderes religiosos la crisis social en Chile. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras noticias, los medios internacionales informaron que las autoridades francesas que supervisan la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París no están de acuerdo sobre si la nueva torre de la catedral debería verse moderna o medieval. Veamos. Distintas autoridades de Francia se encuentran supervisando la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París, la cual fue dañada por un incendio a inicios de este año. De acuerdo a medios internacionales, el general del ejército francés y el arquitecto del proyecto Philippe Villeneuve no están de acuerdo sobre si la nueva torre de la catedral debería ser reconstruida con un estilo moderno o medieval. Además, señalaron que en una reunión con el Comité de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional Francesa, el general le pidió al arquitecto que no diera su opinión sobre el diseño de la aguja porque la decisión final se resolvería en 2021. Para Villeneuve, la única forma en que se puede cumplir el plan de restauración de 5 años es si hace una réplica de la aguja que se quemó. Asimismo, manifestó su preocupación por la integridad del labrado de la estructura, ya que las temperaturas en París, combinadas por el daño causado por el agua durante el esfuerzo de extinción de incendios, podrían debilitar la construcción.
Cabe señalar que en julio de este año, el Parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley que declara que Notre Dame debe reconstruirse exactamente como estaba antes del incendio, e incluso diversas personas en todo el mundo han prometido hasta la fecha donar cerca de 1.000 millones de euros para ayudar en la reconstrucción de la iglesia. Por otro lado, el presidente de Chile abordó con los líderes religiosos del país la crisis social por la que atraviesa la nación sudamericana. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió recientemente con los representantes de los distintos credos religiosos para abordar el difícil contexto social que vive el país. Según se dio a conocer, durante el encuentro se sostuvo una profunda conversación en la que reafirmaron su convicción de que la respuesta a los problemas que aquejan a la nación se encuentra en el diálogo y el compromiso de todos, especialmente entre las autoridades políticas y los líderes sociales. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Fernando Ramos, manifestó que la solución también se encuentra en el sendero jurídico, institucional y democrático. Además, llamó a condenar cualquier tipo de violencia y a buscar la justicia que le permita a Chile encontrar la paz. En tanto, el rabino de la comunidad chilena judía, Gustavo Kelmeses, expresó que el presidente Sebastián Piñera fue muy claro en el diagnóstico de que lo que está en juego en estos momentos es la democracia, mientras que el pastor Daniel Anabalón de la Iglesia Evangélica destacó que han sido llamados a ser pacificadores que promueven y toman acciones concretas para el bienestar de la ciudad y del país. Cambiamos de información y nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae información de la iglesia en este país. Adelante, Lida. Estimados amigos, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, donde precisamente en los últimos días Monseñor Óscar Urbina, presidente de la conferencia, envió un importante mensaje al pueblo colombiano a propósito del paro nacional que se desarrollará este jueves 21 de noviembre. El prelado ha manifestado que esta situación, esta movilización, se debe al descontento social que vive el país a causa de problemas como la corrupción, la inequidad y el difícil acceso que tienen muchos colombianos de diferentes sectores a sus derechos esenciales. También invitó a partir de diferentes reflexiones a vivir esta jornada en total libertad y responsabilidad ciudadana. Para que tengan verdadero sentido, deben apuntar al bien común y no prestarse a intereses personales o de grupos ni a la implantación de ideologías o propósitos ajenos a la vida de nuestras comunidades. Cuarto, por la misma razón, hay que evitar que la movilización ciudadana degenere en agresión, saqueo, vandalismo y muerte, que afectan la mayoría de las veces a los más pobres. Esto alimenta el círculo de violencia que dolorosamente hemos vivido durante tantos años, que deslegitima cualquier reclamo y que no trae sino nuevos y más graves males. En otras noticias, el director del Departamento de Estado Laical de la Conferencia Episcopal habló con EWTN Noticias sobre el aporte principal que piensa hacer la delegación colombiana, integrada por un obispo, 2 sacerdotes y 3 jóvenes, a lo que será el encuentro latinoamericano de encargados o responsables nacionales de pastoral juvenil, que se realizará desde el día de hoy en la ciudad de Lima. Nos dimos cuenta en Colombia que tenemos formación en muchas de las diócesis de animadores, pero muy poca, por las circunstancias de los niveles mismos, de asesores. Entonces, el aporte que ahora se está realizando en este momento histórico es el curso de asesores, para que estos asesores lleguen en cada una de las diócesis a orientar profundamente, con la seriedad y la altura que exige a nivel catequético, a nivel de formación de la fe, itinerarios de fe, que exige la pastoral juvenil. Entonces, desde Colombia podemos presentar ya un equipo nacional de formación, un equipo nacional de formadores,
Estas fueron las principales noticias de la Iglesia desde Colombia. Isabel, Eddie, continúen ustedes en estudios. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida. Y ahora les informamos que cada 18 de noviembre se celebra la dedicación de las basílicas San Pedro y San Pablo, templos en Roma que contienen los restos de estos dos grandes santos del cristianismo y símbolos de la fraternidad y unidad de la Iglesia. Aquí los dejamos con 5 cosas que deben saber sobre esta importante celebración. La Basílica de San Pedro en el Vaticano fue construida sobre la tumba del apóstol, quien murió crucificado de cabeza. En el año 323, el emperador Constantino mandó a construir ahí la basílica dedicada al que fue el primer papa de la Iglesia. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. No hay templo católico en el mundo que le iguale en extensión. La Basílica de San Pablo Extramuros es, después de San Pedro, el templo más grande de Roma y surgió también por voluntad de Constantino. En 1823 fue destruida, casi en su totalidad, por un terrible incendio. León XIII inició su reconstrucción y fue consagrada el 10 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. En otras informaciones les contamos que España acoge desde hace un tiempo a un grupo de madres que rezan por sus hijos. Estas mujeres forman parte del movimiento internacional Mother's Prayers. Para contarnos sobre esta iniciativa está con nosotros la responsable en España de este grupo de oración, Mavi Allende, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Mavi, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Mavi, por favor, cuéntanos cómo nació la idea de formar este grupo de oración Mother's Prayers en España y qué buscan alcanzar a través de él. La oración de madres en España, pues vino un día que me convidaron, fui con una amiga mía, nos encantó y al día siguiente empezamos a hacer la oración de madres. La oración de madres es un librito muy sencillo. Por otro, sí. Entonces, para hacer la oración necesitamos una cruz, porque Jesús es nuestro Redentor, una vela, que es la luz del mundo, una Biblia, que es la palabra viva, y un cestito, que significa las manos del Señor. Entonces, hacemos una oración invocando al Espíritu Santo, otra oración pidiendo protección, otra oración pidiendo perdón, otra oración pidiendo la unidad del grupo. Luego hacemos un himno de alabanza, que puede ser leído o cantado, una oración pidiendo unidad con otros grupos de madres, luego una lectura de la Biblia, que para hacerla primero cerramos la Biblia y rezamos un poco para que sea una lectura que el Señor quiera poner en nuestras manos. La leemos y luego hacemos una acción de gracias por el don de la maternidad. Y la última oración, que es a poner los nombres en la cesta. Luego llega el momento de la oración en el que cada madre, de pie o de rodillas, se acerca al altarcito ese que hemos organizado y ofrecemos a nuestros hijos, que tenemos a cada hijo apuntado en un papelito redondo, que significa que el amor de la madre no tiene ni principio ni fin, y ponemos el nombre de cada hijo soltero, solo, y de los hijos casados se les pone juntos, y si tienen niños se les pone detrás a sus hijos, y luego también nos ponemos nosotros y adoptamos a un sacerdote para rezar por él. Finalmente, Mavi, si una madre quisiera pertenecer al grupo o en todo caso formar una comunidad en su parroquia, ¿cómo podría ser? Pues se puede poner en contacto con nosotros y escribirnos a Spain, SPAIN, @mothers, MOTHERS, prayers, PRAYERS.org.
Mavi Allende, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y nuestras oraciones por cada una de ustedes en esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mavi Allende. Realmente qué importante es poder rezar por todos nuestros hijos, tenerlos siempre presentes y pedirle al Señor que los ayude a que ellos mismos estén abiertos al Espíritu Santo para que así puedan seguir el plan que Dios tiene para ellos, que no es otro que ser completamente felices. Y las madres, ¿qué más queremos nosotros? Que nuestros hijos sean felices. Orar unos por otros es amarnos unos a otros en Dios. Y bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales y que nuestro noticiero también se encuentra en el canal de YouTube de EWTN Español. Hasta pronto.